Test miembros superiores. Test del arco doloroso. Para detectar la presencia de un conflicto subacromial, el paciente va a estar de pie frente al examinador con el codo en extensión y va a realizar una abducción de hombro. Es positivo si aparece dolor en la cara lateral del brazo en un rango de movimiento de 45 a 120 grados. Test de Hawkins-Kennedy. Para evidenciar la presencia de un conflicto anteromedial del hombro. Paciente sentado con hombro y codo flexionados a 90 grados, el examinador de pie a un lado del paciente, con una mano sujeta el codo y la otra toma el tercio distal del antebrazo, haciendo una rotación interna forzada del hombro. Es positivo si se produce dolor o molestia por atrapamiento subacromial. Test de Job. Para valorar el músculo supraespinoso. Paciente de pie con el hombro en abducción a 90 grados, flexión anterior a 30 grados y rotación interna llevando el pulgar señalando hacia abajo. Se solicita mantener la posición ante la aplicación de fuerza descendente sobre el brazo. Es positivo si existe incapacidad o dolor para soportar la fuerza externa. Test de Pate. Valora patología del tendón infraespinoso. Paciente sentado con hombro en abducción a 90 grados y codo flexionado a 90 grados. El examinador detrás del paciente, sujetando la escápula y el tercio distal del antebrazo. El paciente intenta realizar una rotación externa del hombro contra resistencia. Es positivo si hay dolor localizado bajo el ángulo posterolateral del acromion. Test de Gerber. Valora el tendón del músculo subescapular. Paciente de pie con el dorso de la mano en contacto con la espalda. El examinador estabiliza la escápula y sitúa su mano sobre la palma del paciente. El paciente intenta separar contra resistencia el dorso de la mano. Es positivo si hay incapacidad para hacerlo y dolor en la cara anteromedial del brazo. Test de Yergason. Detecta inflamación del tendón de la porción larga del bíceps. Paciente sentado con el brazo junto al tórax, codo flexionado a 90 grados y antebrazo pronado. El examinador sostiene el codo y la muñeca. El paciente intenta realizar una supinación y rotación externa de hombro. Es positivo si hay aumento del dolor en la corredera bicipital. Test del surco. Pone en manifiesto la inestabilidad glenohumeral anterior. Paciente sentado con brazos sobre los muslos, el examinador va a tomar el tercio distal del brazo y va a realizar una tracción vertical y descendente. Es positivo si se ve el surco subacromial, indicando una subluxación de la cabeza humeral respecto a la glenoide. Test de Yerk. Pone en manifiesto la inestabilidad glenohumeral posterior. Paciente sentado con hombro flexionado a 90 grados y rotación interna, con codo flexionado a 90 grados. El examinador detrás del paciente estabiliza la escápula y sujeta el codo. Va a ejercer una presión sobre el codo mientras estabiliza la escápula para producir un deslizamiento humeral. Es positivo si existe subluxación posterior. Test de la silla. Indica existencia de epicondilitis. Paciente de pie con brazo extendido y antebrazo en pronación. Intenta levantar la silla manteniendo la posición del codo y el antebrazo. Es positivo si existe dolor o molestias en el epicóndilo y musculatura extensora del antebrazo. Test de Mill. Para valoración de epicondilitis. Paciente sentado con codo flexionado, antebrazo en ligera pronación y extensión dorsal de la muñeca. El examinador sujeta el codo y el antebrazo. El paciente debe realizar una supinación contra resistencia y es positivo si hay dolor en el epicóndilo. Test signo de codo de golfista. Para valoración de epitrocleitis. Paciente sentado con flexión de codo, pronación de antebrazo y flexión palmar de muñeca. El examinador fija el codo y sujeta la mano del paciente. El paciente trata de extender el codo contra resistencia y es positivo si existe dolor en la epitróclea. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver.